La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Todos los días aquí estamos muy contentos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Estamos transmitiendo este tiempo maravilloso a través de diferentes plataformas. Estamos contentos porque Dios nos permite estar a través de esta emisora compartiéndote el mensaje más importante y más valioso que pueda haber para la humanidad en general, porque es así como lo que hace posible que cualquier persona que oye el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo viene a ser una persona libre de lo que es el sufrimiento de no vivir con ese corazón lleno de el amor de Dios. Es una condenación fuerte cuando una persona no tiene la presencia activa de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para vivir una vida maravillosa, una vida preciosa. Y queremos dejar asentado esto, lo que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? La Biblia nos enseña que hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lamentablemente hemos tenido mucha religión, mucho fanatismo, muchas ideologías que nos llevan a nosotros a sufrir, a batallar en nuestra vida, ¿verdad? Porque el no tener acceso a la disciplina, podríamos decir, o al comportamiento del hombre nacido de Dios, hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene una manera de cómo proceder, cómo vivir. Por ejemplo, todos tenemos una manera de pensar. Inclusive tradicionalmente hay una tradición que nos enseñan y nos dicen que cada cabeza es un mundo donde realmente existe en lo natural querer decir que cada quien puede pensar como le dé la gana. Y es verdad, tú puedes pensar y así se piensa, cada quien tiene su manera de pensar y de proceder y así vive, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero, ¿no? Pero, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona recibe a Cristo, mejor dicho, sucede algo extremadamente maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es una determinación para cambiar de pensar. Es todo lo que hace el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que viene a Cristo, obligatoriamente, para vivir a la manera que Dios quiere que vivamos, tenemos que cambiar de pensar.
No importa en qué cultura vives, en qué ideología, en qué situación viviste, ¿no? Vemos la sabiduría de Dios, cómo fue tan tremendamente maravillosa que Él determinó a través del Evangelio el inicio de una vida nueva, ¿no? El inicio de una vida nueva donde nosotros tenemos la responsabilidad de vivir con una manera diferente total de pensar. Y la manera de aceptar que yo tengo que cambiar de pensar no es una fuerza carnal, no es una fuerza psicológica, no es algo que me van a manipular, me van a controlar, porque toda persona que no tiene acceso a esa realidad de Dios en su vida, obviamente piensa mal de lo que es el Evangelio del Reino. Por ejemplo, cuando yo tengo personas que me llaman por teléfono, otras personas que me localizan y me dicen, a ver, quiero platicar contigo. ¿Por qué estás tan seguro de que el Evangelio del Reino es una realidad? Bueno, le digo, porque si tú crees como dice el Evangelio y haces lo que dice el Evangelio, vas a ver resultados. Así nomás. A ver, me dicen, tranquilo, otra vez, vuélvemelo a repetir. Ok. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, podrá ser muy disciplinado, podrá ser muy entendido en lo natural, ¿sí? Pero vive con una fuerza mental, una fuerza, podríamos decir, 100% de la capacidad que él tiene mental. Cuando uno viene a Cristo, automáticamente no opera con la mentalidad, opera con la verdad de Dios, porque cree nomás. Y ahí es algo que hace la gran diferencia. Uno que se afana y uno que no se afana. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer entender a una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida. Es imposible que esa persona entienda. Pero hay personas ahorita que me están escuchando en diferentes lugares que no están disfrutando lo que es la vida en Cristo porque por situaciones diversas. Pero la número uno es porque no puedes, si tú hiciste lo que la palabra de Dios dice, que si tú recibes a Jesús, ¿sí?, automáticamente tú vives libre. Pero si usted no acepta la libertad en Cristo, entonces usted cree en Cristo, pero no cree en lo que Él dice. Y es ahí donde yo puedo ver personas que me quedo anonadado. Dices tú, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué personas cristianas tan lindas no están disfrutando de lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo? Y la conclusión a la cual yo he llegado es que queremos llevar el Evangelio como vivíamos sin Cristo antes. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo lo tiene que vivir exclusivamente la nueva criatura. La nueva criatura es la que nació de Dios, la que nació por obra de Dios. Es un ser espiritual que habita dentro de nosotros. La nueva criatura es el que desarrolla la vida en Cristo. Una cosa es que tú vayas a querer hacer algo en lo natural y otra cosa es que en lo espiritual tú ya lo des
por sentado, ya está hecho. Voy a usar el libro de Juan para exponer algo que deseo de todo corazón, que a alguien lo impulse a tomar una decisión este día y tire todo lo que le está estorbando para disfrutar la vida que tiene en Cristo. Sí. He visto que la condenación de muchas personas está presente en sus vidas y dices tú, bueno, se trata de ayudarnos, se trata de amarnos, como dice la palabra de Dios. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y Él nos amó con la verdad. Y Él nos enseñó que Él vino lleno de gracia y de verdad. Sí. O sea, en la vida de nosotros tenemos provisión de parte de nuestro Dios para disfrutar la vida en Cristo. Y el día de ayer Dios puso en mi corazón mandar un audio a una persona que vino a mi espíritu, que ha venido a mi espíritu. Y yo comencé a pensar qué puedo hacer por esta persona que yo estoy orando por él. Bueno, presentarle lo que es la realidad del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Y vino a mí este día a decir, bueno, ¿por qué no lo presento a toda la gente? Aunque nosotros ya seamos cristianos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan confirmar en su vida si son o no son salvos. ¿Por qué? Porque si no estás viendo la salvación, no estás viviendo en la salvación, algo anda mal. Y esta persona tuvo un problema de corazón grave, muy fuerte, al grado que tuvieron que hacerle una cirugía y bendito Dios que este hombre libró su situación de muerte a quedar vivo con un marcapaso, ¿no? El marcapaso es un equipito, es un aparatito que te estimula el corazón para que sigas viviendo. O sea que estar dependiendo de una batería como que no es buen negocio, ¿verdad? Y afortunadamente pues tenemos experiencia de que esos equipos son buenos y han prolongado la vida de muchísima gente. Y gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por la tecnología. Bueno, eso es lo que ese amigo mío pasó y vino a mi espíritu presentarle la manera como Jesús le presentó a un político, a un hombre letrado, a un hombre inteligente, un hombre que conocía la ley, las costumbres y las tradiciones en el tiempo cuando Cristo estuvo físicamente aquí en la tierra. Y ese es Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo fue un hombre que conocía la ley. Y la pregunta esencial, la pregunta clave que le hizo a Jesús, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Fíjate la pregunta, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Yo te pregunto a ti, si Jesús, hablando con ese hombre, le contestó lo que necesitaba para entrar al reino de los cielos, ¿por qué usted no pone atención a lo que usted necesita para entrar al reino de los cielos? Porque el que no lo haga de esta manera no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, eso es desde el momento que una persona... Ahora, Nicodemo ahí, cuando Jesús estaba hablando, Jesús todavía no había muerto. Jesús todavía no había resucitado. Jesús todavía no había enviado al Espíritu Santo. ¿Sí?
Él les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya porque os enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, Nicodemo conocía perfectamente que existía el reino y que estaba todo el Antiguo Testamento profetizando el reino de Dios. Y allá donde está en su casita, abra su boquita y diga reino de Dios, el reino de Dios. Y vemos cómo Jesús empezó predicando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde que Él aterrizó, desde que Él llegó y Él empezó el ministerio. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay versículos muchos que dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero aquí nos va a servir para que nosotros nos preguntemos, ¿realmente estoy viviendo el reino de Dios? Porque ¿sabe usted que el 99% de personas, por lo menos latinos, cristianos, piensan que cuando se mueran van a ir al reino de Dios? Pero Jesús no piensa así. Jesús es aquí en la tierra desde ahorita a vivir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se vive en un reino 100% espiritual. No es un reino terrenal, es un reino celestial, es un reino de nuestro Dios, donde no existe el tiempo, donde no existe los límites. Y Nicodemo viene y le dice en el capítulo 3 de Juan, y si usted es una persona que ya sabe la historia, porque la ha oído como la prédica del domingo, pero usted no la ha entendido en su espíritu, simple y sencillamente quiere entenderla, quiere aceptarla y sobre todo quiere vivirla. Bueno, retrocedemos a Romanos 9, porque eso fue lo que le dije a mi amigo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así está escrito aquí en Nicodemo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Simplemente es nacer de lo alto. Es nacer de un reino inconmovible. Ahora, vamos a Romanos 10:9 que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Quién vino de lo alto? Jesús. Así se lo expliqué a mi amigo. Si Jesús vino de lo alto y usted recibió a Jesús que vino de lo alto y lo hizo Señor de su vida, automáticamente el Espíritu de Dios ahora entró en su vida. Eso lo hace usted nueva criatura, nuevecito. Si usted cree eso, vamos muy bien. Pero si usted no cree, por todos los pensamientos que trae de lo que es su vida pasada, le hago recordar 2 Corintios 5:17, que es el versículo que utilizo yo siempre. ¿Por qué? Porque si no vive la nueva criatura, el evangelio del reino aquí en la tierra, vas a vivir una religión. Ponle el nombre que tú quieras, haz lo que quieras, pero nunca vas a vivir lo que es el evangelio del reino. Se los digo porque estoy anonadado, sí, de cuántas cosas hay más contra lo que es el evangelio del reino que lo que aporta o ayuda a lo que es la aprobación del reino de Dios. Hay mucha gente que necesita retomar
el camino correcto. El que dijo, yo soy el camino, es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Romanos 10:9 nos enseña a nosotros el valor que tiene la confesión. En el capítulo 10 de Romanos, versículo 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La confesión tiene una función muy poderosa. La confesión creó todo lo que nosotros estamos viendo en el universo. Todo fue creado con palabra. ¿Quién fue? Dios. Y dijo Dios, hagas esto. Dijo Dios, hagas el otro. Y dijo Dios, Génesis 1. El poder de la palabra. Y luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muchos cristianos no saben el poder que está en la lengua, el poder que está en la palabra. Porque en mi caso personal, yo he regalado un audio de palabras, que es un libro de palabras, para que la persona pueda entender lo delicado que es hablar incorrectamente. ¿Por qué? Porque piensas incorrectamente. ¿Y por qué sigues pensando incorrectamente? Porque no te has percatado que el que dijo que la vida y la muerte está en la lengua es el mismo Dios. Esto no lo dijo ninguna denominación. Inclusive, usted es lo que ha hablado de usted. Así es. Esto no es la nueva era, ni es lo original, es lo genuino, lo que Dios estableció. ¿Cuántas personas, de ver de ser guiados por el Espíritu Santo, se dejan guiar por hombres que no tienen al Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios fue inspiración de Dios, con un propósito de instruirnos, de capacitarnos, sí, pero el que nos revela la palabra, el que hace realidad la palabra, es la persona del Espíritu Santo, no es otro más. Nadie se puede adjudicar esa revelación más que la persona del Espíritu Santo. Todo lo que yo he entendido y se me ha revelado a mí ha sido porque el Espíritu Santo lo ha hecho. No porque yo tenga la capacidad intelectual. No. Dios nos da sabiduría, claro, sí. Pero entender cosas que no ves. Cuando pisas el terreno donde adoras a un Dios que no ves. ¿Por qué crees que mucha gente no adora a Dios? Danzan, cantan, etcétera, pero la verdadera adoración, tú no necesitas tamborazos ni gritos. Lo único que necesitas es saber que se te ha revelado a ti, que es un acto de fe en revelar, en que el Espíritu Santo te ha revelado, donde como verdadero adorador, en espíritu y en verdad, en espíritu, o sea, es obra que el Espíritu Santo te reveló y te conviertes en un adorador. ¿Por qué? Porque lo adoras por quien es Él, pero fue una obra revelada en tu corazón. Las palabras, volviendo a las palabras, tienen el poder para que tú, como dice en el versículo 8, Romanos 10:8, léalo. Mas
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y usted puede hacer una anotación ahí y poner palabra de fe. Para cuando esté oyendo a esos críticos, pues son personas que ignoran, no tienen vida espiritual, que hablan horrendas cosas de la palabra de fe. El Espíritu Santo nos está hablando aquí, nos dice la palabra de fe, y hay gente que se cree que es el secretario personal del ángel Gabriel ahí en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ignoran. Si usted lo puede leer, palabra de fe que predicamos. La palabra es de fe. ¿Por qué fe? Porque la crees con el corazón. La palabra de fe es exclusiva para el hombre interior, el que nació de nuevo, para la nueva criatura. Mire lo que dice el versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿en dónde? Si creyeres en el corazón, no dice que creas con la cabeza. Vea dónde opera la palabra de fe. Si creyeres en el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted no hace eso, usted no es salvo. Así de sencillo, mi hermano y mi hermana. Una vez más, ¿qué dice? Dice la Escritura, que si confesares con tu boca, fíjate la importancia que tiene una confesión de la palabra. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Quiere decir que a partir de ya, en el momento que tú abres la boca y le dices, Jesús es el Señor, lo estás reconociendo como la autoridad suprema del cielo y de la tierra. Se acabaron todos los jefes que tenías en tu vida anterior. Ahora, Jesús es el Señor en tu reino, en el cual usted hoy pertenece. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No obstante, por ejemplo, los que vivimos en diferentes países, tenemos autoridades las cuales respetamos. ¿Por qué? Porque son la manera de tener orden social. Y esa manera nosotros honramos a las autoridades, ¿no? Pagamos impuestos, ¿sí? Respetamos las leyes. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la manera de cuidar nuestro proceder, porque es menester, es indispensable, es prioridad obedecer primero a Dios que al hombre. Y en estos tiempos hay personas que no se han dado cuenta de leyes que no encajan, leyes que quieren, ¿cómo podríamos decir? Negar la veracidad de Dios, ¿no? No quiero tomar ningún tema para no darles material a las personas que se dedican a frenar el evangelio del reino. Yo quiero que el evangelio siga funcionando. Y por eso tenemos que nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para que nosotros, dentro de nuestro reino, que tenemos la potestad, tenemos la autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda ley que se va a crear, ¿sí?
se supone que tiene que ser aprobada por la sociedad. Pero quien propone una ley, ¿sí?, tiene intereses, ya sea de edificar o de destruir. Entonces muchas veces los que somos cristianos no nos percatamos, ¿sí? Y tenemos que a tiempo accionar para que eso no suceda. Hoy te estoy leyendo en Romanos 10, en el capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Esa justicia es la justicia divina, es la justicia del reino de Dios. No dice que con la cabeza. La constitución del gobierno del reino de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. La autoridad máxima aquí en la tierra ahorita es el Espíritu Santo. Y no hay cambios legislativos en la Constitución de los Estados Unidos celestiales. Dentro del reino de Dios, ¿no? Lo que es el reino, el evangelio del reino, no hay cambios. Y prácticamente si tú no tienes certeza de que tú no eres de aquí, todo aquel que es nacido de Dios no es de este mundo. Y Jesús le gritó en oración al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y Jesús mismo dijo: yo he vencido al mundo, no se afanen por nada. Él ya, todo lo más cruel que el diablo pueda hacer en el mundo, todo lo peor que pueda hacer el diablo en el mundo, cualquier hombre lleno del Espíritu Santo lo destruye. Hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Bueno, Jesús abrió su boca y dijo con su boca palabras, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú vives en el evangelio del reino, ¿sí?, y lo haces por fe, te vas a dar cuenta que al hacerlo por fe, todo lo que tú hagas por fe, lo vas a hacer porque estás creyendo con el corazón. Y todo lo que es obra de las tinieblas, por ejemplo, yo cuando veo un comportamiento inapropiado, inadecuado de personas y que puedo acercarme a ellas y les he preguntado, ¿tú estás de acuerdo con eso que te pasa? No, pero no sé qué hacer, me han dicho personas. Ok. ¿Sabías tú que hay personas que sí sabemos qué se debe de hacer? ¿Qué? Pues dejar que el poder de Dios entre y haga el efecto en tu vida. El poder de Dios va a entrar y esa entidad que te ha traído con dolores de cabeza constantemente, con dolores de espalda. Oiga, ¿y usted cómo sabe? No, pues luego le platico, ahorita vamos a enfocar en usted. Y le digo, ¿quieres que eso se vaya? Sí. Le digo, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Oh. Pero yo me doy cuenta que lo tienen por tradición, como yo lo viví. Yo siempre vi a Cristo crucificado, sangrando en un madero. Ahora doy gracias a Dios porque mi madre me introdujo a la realidad de la existencia de un Dios, pero no se reveló en mí ese Dios hasta después que lo recibí en mi corazón. Entonces pude ver.
Por eso dije que voy a estar hablando de Nicodemo. ¿Sí? Y dice la Escritura en capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree. Nada más pregúntese usted, ¿usted cree con el corazón? Si su respuesta es no, ahí está el problema de su vida. Creer con el corazón es aceptar lo que Dios dice en su palabra y punto. Hay personas muy lindas que me dicen a mí y que tienen dones espirituales y se mueven. Pero solamente creen con el corazón lo que ellos quieren creer con el corazón. Y ahí es un problema grave porque el señorío de Dios no es negociable. Y es ahí donde radica la falta de humildad en las personas. Porque el humilde no es un tonto. El humilde es una persona humilde de corazón que dice: hágase, Señor, tu voluntad. Y la voluntad ya está escrita. Entonces, si yo creo con el corazón que Él me ama y que Él siempre está conmigo, y Él mismo me está diciendo: Eduardo, necesitas ver el reino de Dios. ¿Ok? Veo el reino de Dios. ¿Ok? Pero ahora debo de operar dentro del reino de Dios. Como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate la palabra nacer. Nacer de agua. Dijimos que tenemos vida nueva en el espíritu, ¿no? O sea, si la vida que yo tengo en el espíritu nació de la palabra de Dios, tengo una vida de lo alto por la palabra y tengo al espíritu, el espíritu nuevo en mi vida. Vea este punto tan importantísimo para que podamos nosotros proseguir en la dimensión del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nací de agua. El que no nace de agua y de espíritu. Quiere decir, mi nueva naturaleza es la palabra, ¿sí?, de Dios y del espíritu. Vea, nací de la esencia de lo que sustenta la vida nueva en el reino de Dios. Por eso hoy en día yo debo de aceptar lo que la Biblia dice, el agua, la palabra, ¿sí?, lo que la palabra de Dios dice. Y debo de aceptar la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede. Yo no digo que no puede. Dios dice en su palabra que no puede. Pero cuando yo creo con el corazón que Jesús es mi Señor, lo confesé. Pero ahora vemos la necesidad de aceptar, nacer de agua y nacer de espíritu para permanecer dentro del reino de Dios.
que es un estilo de vida. ¿Qué te quiero decir? Esta parte del capítulo 5, el capítulo 3, versículo 5, esto separa lo que es religión y lo que es el evangelio del reino. Así de sencillo. Porque el que está dentro del reino ha nacido de agua y ha nacido de espíritu. Ahora su prioridad de él, alabado sea Dios, es ser hacedor del reino. Todo lo que él dice relacionado a la manera de vivir aquí en la tierra mientras estamos, su prioridad es el reino de Dios. Pero esto es la clave fundamental para que tú ya no vivas religión cristiana. La religión cristiana te hace vivir, ¿sí?, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Díganme, ¿habrá algo más importante que Dios? Todos decimos, no, nada. Y sin embargo, tu trabajo es Dios. Qué casualidad que la inteligencia natural se utiliza para administrar tus finanzas y no eres capaz de administrar el tiempo. De decir, oye, yo el domingo tengo un servicio a las 2 de la tarde. Ah, no. Prefiero irme a trabajar que sentarme y dedicar ese día para mi esposa, mis hijos, mi casa. Hey, come on. Hermano que me estás escuchando, no te enojes conmigo. Por favor, léelo en tu casa y dile al Espíritu Santo, ¿realmente he nacido de agua y de espíritu? Porque hay mucha gente engañada, donde el Espíritu no manda en sus vidas. ¿Estás hablando que tú recibiste a Jesús? ¿Estás creyendo que recibiste como autoridad suprema a Jesús? ¿Estás creyendo que el poder del cielo ahora viene a habitar en ti? Y resulta que ahora el sistema del mundo religioso manda. Por eso te tienen que convencer con cosas para que no dejes de asistir a la iglesia, hacer los rituales, aprender a que psicológicamente te sientas bien. No, si tú no necesitas psicológicamente sentirte bien. Todo aquel que ha nacido de agua y de espíritu tiene algo muy peculiar. Te lo voy a decir qué es. Esté viviendo lo que esté viviendo, está bien. El mundo puede decir, mira la situación en la que está, y se está riendo. Te voy a dar una prueba. Hubo hombres de Dios que los han quemado vivos. Y mientras están en las llamas dicen, Señor, perdónalos porque estos locos no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué? ¿Tú crees que la lumbre no duele, no quema? Claro que sí quema, si los mata. Otros los han enterrado, vivos. Y ellos adorando a Dios. Muchos mártires. Y todos ellos, en lo personal, tienen lo mismo. Todos vivían dentro del reino. ¿Cuántas mujeres los esposos las han golpeado, han hecho con ellas hasta lo que no, porque comenzaron a ejercer el reino de Dios? Y ellas siempre lo amaron. Siempre amaron a Dios. Aleluya. Y soportaron eso. ¿Cuántos hombres han sido despreciados por caminar dentro del Evangelio? Yo soy testigo de casos de eso, de donde hombres fueron dejados porque se hicieron cristianos.
porque prefirieron que gobernara su vida Jesús. Si algo realmente tiene un valor, es vivir el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y le tengo una noticia que dar antes de irme. Usted quiera o no quiera, vas a empezar a ver a muchas personas en todo el planeta Tierra, de un despertar de gente que va a vivir el Evangelio del reino. Acuérdense de mis palabras. Y la Biblia le llama la lluvia tardía. Y van a correr a las iglesias donde se enseña a vivir una vida preciosa, donde realmente se tiene la vida de Dios. Porque vivir en el Espíritu es todo lo que se tiene que hacer. Andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Me dijo una persona, y cuando vivimos esos golpes muy fuertes que la vida da, pues le digo, creo que nada es más fuerte que el poder del Espíritu. Y cuando el poder del Espíritu lo dejas fluir por encima de todo lo más fuerte que te ha pasado, lo va a desvanecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la esencia del poder de Dios, es Dios mismo. El vivir guiados por el Espíritu, instruidos por Él, para que nosotros podamos tomar el problema y sentar el problema. Ya se acabó el tiempo, aunque muchos no lo quieran ver, ¿no? Quiero saludar a mis hermanos que están en Irán. Un abrazo, un saludo muy especial. O tal vez alguien que está usando el IP de Irán y nos está fiscalizando a ver cómo nos comportamos. Pero anyway, sé que Dios, su palabra no vuelve vacía. Un saludo a mis hermanos allá en Irán, en Suiza, en México, en Canadá, en Colombia, en diferentes plataformas. Tenemos personas que están en sintonía y en Facebook y en TikTok. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y vuelvo al tema antes de despedirme. Hay algo que es muy importante para todas las personas que se preguntan: ¿realmente yo estoy bien o no estoy bien? Ahí nos dice la palabra de Dios que nosotros podemos literalmente ser más que vencedores. ¿Sí? El Espíritu es el poder, el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Ayer hablaba con mi esposa sobre cómo la analogía de un árbol se alimenta de minerales y de humedad, de agua, y cómo los canales que utiliza son las raíces que trasladan esa humedad y hacen que florezca un árbol. Nosotros somos como árboles plantados, dice la Biblia, junto a aguas que no paran. ¿Por qué? Porque ahora estás en Cristo. ¿Sí? Nuestras raíces están sumergidas en la esencia divina espiritual. Y de ahí mana, de ahí viene
el fluir, pero necesitas, una vez que el hombre exterior, el hombre natural, por eso empezarlo a hacer no es difícil, es fácil, porque tienes la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia un día me enseñó donde dice: el que esté escaso de sabiduría, pídasela al Padre, que Él abundantemente se le dará. ¿Y cuál crees que fue mi pregunta a Dios ahí? Le dije: Dios, ¿cómo funciona esto? Esa fue mi pregunta. Ahora veo la omnipotencia de Dios, cómo cada quien se puede comunicar con Él. Pero lo que sí tiene que tener toda persona que se comunique con Dios, que su corazón sea genuino, que el interés de saber es porque le interesa a Dios y su palabra. Si tú no tienes ese corazón, no le preguntes nada a Dios, porque Dios no es juguete de nadie. Y yo no necesito defender a Dios. ¿Por qué te voy a decir algo? Porque solamente yo veo cómo ignora a muchas personas. ¿Por qué los ignora? Porque están jugando al cristianismo. Dios no está jugando. Es una vida. Y es una vida eterna. Fíjate lo que voy a leer aquí. En Juan. En Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando yo le pregunté al Señor esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? De repente comenzaron a llegar ideas, cosas que nunca había pensado. Una de ellas fue las oraciones del apóstol Pablo, las oraciones que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para Dios nosotros ya tenemos poder, para Dios nosotros ya tenemos sabiduría. ¿Quién es el poder de nosotros? Cristo. ¿Quién es la sabiduría de nosotros? Cristo. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. O sea, estamos proveídos de todo. No. 5 pasos para lograr el vivir en la verdad. ¿Cómo, mi hermano? No. Eso es metodología inventada por hombres. Esto no pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena. Que muchos ministros no quieren que sus ovejas escuchen esto que estoy hablando yo. ¿Por qué? Porque pues mejor no me meto ahí, ¿no? Ya usted ya sabe. Pero bienaventurado el que tiene oídos para oír. Mira lo que dice la Escritura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Ya el mundo estaba condenado. El mundo estaba bajo la potestad del diablo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y por qué crees que ahora habita Jesús en cada cristiano genuino que ha recibido, escúcheme bien, el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo? Nació de agua y nació de espíritu. El que nació de agua y nació de espíritu está dentro del reino, ya no está en el mundo. Y ese anda salvando al mundo. Para salvar al mundo es a través de nosotros. Yo se los digo, orar por un enfermo
liberar a una persona poseída, todo es bello, todos son obras maravillosas que está haciendo el Señor. Pero que alguien entre al reino es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente nueva, permanentemente eterna, porque va a vivir y va a ejercer el poder de Dios como no te tienes una idea. Así que yo te estoy invitando, hermano, a que veas esta realidad. Óyelo, está en el capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Cristo es el Señor del hombre interior mío, es Cristo el que hace la obra, no soy yo. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. No hay condenación. El que en Él cree, no hay condenación. Hace no mucho tiempo atendí a una persona que dediqué más de 5 horas hablando con esa persona. Y pude ver la condición de esa persona. Y vi un cambio tremendo en él. Le dije, necesitas ahora mantenerte en esto. Que sea tu estilo de vida. La persona determina permanecer o no permanecer. En una parte de la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Santo. En otra parte dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. La permanencia, hermano, es la vida del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero, y acuérdate de los peros, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué te quiero decir? Que tú puedes decir yo creo, pero ante los ojos de Dios sabe quién cree y sabe quién no cree. Y es ahí donde hay condenación. Y ¿sabes qué dicen las personas? Estoy pasando por una lucha, estoy pasando por un desierto, estoy pasando por esto. No. Violar los principios del Evangelio del Reino trae consecuencias a todo el que lo viole. Aquí no hay que, es pariente del copastor. No. Aquí no existe esto. Este es un reino. Y es un reino santo. Porque el rey es santo. Ya se acabó el tiempo de jugar. Te estoy invitando a que tomes las cosas tan en serio como están escritas aquí. Léalo despacito en su casa. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese bien que dice, no ha creído en el nombre. ¿Sabe qué es el nombre? No ha creído en la autoridad de Jesús. Ese es el problema. De que en un momento sí y después ya no. Hermano, yo quiero seguir hablando del Evangelio del Reino. Me voy a ir de esta tierra hablando del reino porque quiero disfrutar el reino. Toda la eternidad quiero disfrutar. Si ya puedo disfrutar desde ahorita el reino, ¿por qué no? Aleluya. Los amo. Profetizo una generación que no va a limitar a Dios. Y sé que va a haber una explosión del Espíritu de Dios sin religión. Solamente el Evangelio del Reino va a perdurar, porque así está escrito. Hasta que el Evangelio del Reino haya llegado a todas las naciones del mundo, entonces vendrá el fin.
Ahorita todo lo que estás viendo que están haciendo los personajes en el mundo es puro pancho. Hasta que el evangelio llegue, el evangelio del reino llegue, no la religión cristiana, el evangelio del reino, entonces va a venir el fin. Por lo pronto, dejen que sigan jugando a la política y a la economía global. Nosotros somos dueños y soberanos de todo lo que Dios nos heredó a través de nuestro Señor Jesucristo. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea te dice hasta pronto, cuídate mucho y acuérdate, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo es por fe, porque crees con el hombre interior. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.